Quizás tengas un piano electrónico en casa, pero carezca de un pedal de sustain para tocar de la mejor forma alguna de las piezas del piano. Algo así. Sonaría así sin pedal. Por lo que resulta necesario tener un pedal para practicar la interpretación de estas piezas. Para esto, podrías comprar un pedal que no resulta costoso en Amazon, en aproximadamente $16. Pero en caso de no querer esperar un mes a que llegue uno de estos envíos, o simplemente quieres saber cómo se hace un pedal, podrías realizar uno de estos circuitos muy simple para crear tu propio pedal. Los materiales que usaré para este proyecto son un pulsador, como este, una superficie que sirva como caja del pedal, y usaré dos recortes de MDF que no me sirvieron de otros proyectos. Por último, un conector plug macho de 6.3 mm, ya sea estéreo o mono, y por supuesto las conexiones o cables. La forma en la que funciona el pedal de sustain para un piano es muy simple. Solo consiste en realizar la conexión entre dos cables para activar el sustain, por lo que lo único que debemos hacer es garantizar esta conexión con el pulsador. Para ello, conectamos el primer puerto del plug a un extremo del pulsador y el tercer puerto del plug al otro extremo del pulsador. Ahora, solo sería armar una base para el pedal. Yo haré esto pegando los dos recortes de MDF y colocando el botón en un agujero de uno de los cortes de MDF. Con esto, ya tendríamos un pedal funcional para nuestro piano. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos complicar las cosas? Hablo de hacer algo innecesario para darle la funcionalidad de realizar la misma acción pero de forma inalámbrica. Antes de comenzar, debo mencionarles que este método, aunque es uno de los más sencillos, no es el mejor, ya que simplemente podríamos utilizar integrados HT12D y HT12E a un precio bastante accesible, de $1.5 aproximadamente, en vez de comprar dos integrados Atmega 328P de $2.52 cada uno, o tomar una opción más compleja como crear directamente un circuito de comunicación electrónica. Dicho esto, empezaré con los materiales. Como lo podrías suponer, este pequeño proyecto lo haré con la ayuda de la conocida placa de programación Arduino. Pero como quiero que ocupe el menor espacio posible, usaré el integrado Atmega 328P, que es prácticamente un Arduino. Los materiales que usaré son una placa de programación Arduino Uno, asegurados que sea una de las que trae el integrado reemplazable, y no el micro soldado. En este caso estoy usando dos Atmega 328P. Aseguraos que al comprar este componente vengan con la bootloader cargada, para evitar inconvenientes. En caso de que dispongas de una Atmega sin bootloader, te dejo un video en la descripción donde explico cómo escribir esta bootloader. Dos baterías de litio, en este caso utilizaré dos de 3.7 voltios con 200 mAh cada una. Esta capacidad en miliamperios de la batería puede variar, pero toma en cuenta que entre menos sea, tu proyecto durará menos tiempo de encendido. Un módulo de radiofrecuencia de 433 MHz MXFS03B y otro MX05B, los cuales corresponden al emisor y receptor de la señal, además de un alambre conductor con aislante, una resistencia en el orden de los kiloohmios, un pulsador, una protoboard y un transistor 2N2222. Para las conexiones de la Atmega independientemente del Arduino, utilizaré un oscilador de cuarzo de 16 MHz, dos condensadores cerámicos de 22 picofaradios y por último, una resistencia de 10 kiloohmios. Primero debemos conectar los pines importantes del integrado Atmega 328. Los pines digitales se encuentran en los pines del 2 al 6 y del 11 al 19. Funcionan de la misma forma que en Arduino Uno. En los pines 7 y 20 podemos encontrar la entrada de 5 voltios, por lo cual conectaremos estos dos pines a la parte positiva de la batería. Mientras que en los pines 8 y 22 podemos encontrar el negativo o común, así que lo conectaré al lado negativo de la batería. En los pines 9 y 10 podemos encontrar la entrada del cristal, así que aquí conectaré el cristal de 16 MHz, no importa la polaridad, y desde cada uno de los extremos del cristal se debe conectar un capacitor a negativo. Por último, conectamos una resistencia desde el pin 1 del integrado hasta el positivo.
Con esto ya tenemos un Arduino en este circuito. Repetimos el proceso para el segundo ATmega. Una vez realizadas las conexiones de cada ATmega, conectaremos el emisor y receptor de radiofrecuencia, cada uno en un integrado. Como sabemos, utilizaremos los módulos radiofrecuencia para realizar las comunicaciones inalámbricas. La idea es simple. Utilizaré un pulsador cuya salida digital será leída desde un pin de un primer integrado ATmega. Este ATmega enviará un carácter por medio de un algoritmo a través del módulo radiofrecuencia emisor. Este carácter será una A en caso de que el pulsador esté presionado, de lo contrario será una B. Este carácter será recibido por el módulo radiofrecuencia receptor, que estará conectado al segundo ATmega. Cuando el carácter sea A, es decir, cuando el pulsador esté presionado, el segundo ATmega activará una salida digital, que activará un transistor BJT. Como sabemos, cuando un transistor bipolar está activado en la zona de saturación, su funcionamiento es similar a un cable, por lo que es como un reemplazo del pulsador del ejemplo del pedal anterior. Primero, conectamos un pulsador con la conexión pull-down al pin 6 del ATmega, que corresponde al pin digital 4. Si no sabes cómo realizar esta conexión, te dejo un vídeo en la descripción donde explico cómo funcionan las entradas digitales en Arduino. Además, conectamos el emisor a este integrado ATmega. El emisor de radiofrecuencia tiene 3 pines. Conectamos el de 5 voltios a positivo o el 0 voltios a negativo del circuito. Por último, conectamos el pin data al pin 5 del ATmega, que corresponde al pin digital 3. Pasamos al segundo integrado ATmega. En este, debemos conectar el receptor. Los pines de entrada de 5 voltios y negativo los conectamos a los pines positivo y negativo del circuito de la ATmega. Y el correspondiente pin de datos lo conectaré al pin 5 del ATmega, que corresponde al pin digital 3. Por último, conectamos el pin 6 del ATmega, que corresponde al pin digital 4, a un extremo de la resistencia de 10 kΩ. Y el otro extremo de esta resistencia a la base del transistor 2N2222. El emisor del transistor se conecta al negativo común de este circuito. Por último, se debe conectar el positivo del puerto plug al conector del transistor y el negativo del plug al emisor del transistor. Con esto ya tendríamos cada una de las conexiones necesarias para este pequeño proyecto. Una de las partes más importantes de los módulos de radiofrecuencia son las antenas. Estas se encargan de incrementar el rango natural de los módulos. En caso de que un módulo no tenga antena, este tendrá un rango máximo de aproximadamente 1 metro, aunque esto depende del módulo. Para esto, creamos una antena como las que tenemos en pantalla, con las mismas características, y la soldamos en donde dice antena. Con lo que podemos pasar a la IDE de Arduino. Para programar el algoritmo para controlar los datos enviados y recibidos, utilizaremos una librería que nos facilita mucho el control del módulo radiofrecuencia. Esta librería se llama VirtualWire. Dejaré el link en la descripción del vídeo. Para usar esta librería, deben descargarla e instalar. Para instalarla, vamos a Programa. Luego a Incluir librería, damos clic en Añadir biblioteca zip y por último seleccionamos el archivo descargado y damos en Aceptar. Con esto ya podemos empezar a usar la librería VirtualWire. Empezamos a crear el código de Arduino del emisor. Al inicio, debemos indicar que vamos a usar dicha librería, con numeral include, y entre estos signos colocamos el nombre de la librería y un punto H. En el apartado Setup, configuramos la comunicación con el módulo radiofrecuencia en 2000, con el comando bwv piso setup. Se debe tomar en cuenta que este valor puede cambiar, pero para que la comunicación emisor-receptor funcione, los dos deben estar configurados a la misma velocidad. Configuramos el pin donde está conectado el pin data del módulo radiofrecuencia, con la función bwv piso set piso tx piso pin. En este caso es el pin 3. Por último, establecemos el pin donde conectaremos el pulsador, como una entrada digital con la función pinMode con el argumento del pin 4. Pasamos al apartado Void Loop. Creo un arreglo char de un tamaño de un espacio, llamado dato. En caso de que se quiera transmitir más datos, podemos modificar este tamaño para tener todos los datos en un solo lugar. Ahora, creamos una condición que diga que si el pulsador está presionado, se envía un dato de tipo char con la letra A. Para esto, decimos que la variable dato guardará la letra A en la posición 0 de su arreglo. Posteriormente, se utiliza la función bw.send y bw.piso_wait_piso_tx para enviar el dato guardado en el arreglo. Por último, colocamos la condición en caso de que el pulsador no esté presionado. Para esto, uso un else if después del if, con la condición de que si el pulsador está en bajo, envíe un carácter B de la misma forma que envía el carácter A. Por último, fuera de las condiciones if y else if, coloco un delay de 10 milisegundos
para que el código no se ejecute tan rápido. Ahora, creo un segundo archivo donde voy a escribir el código para el módulo receptor de radiofrecuencia, es decir, del segundo ATmega, donde conecto el transistor. Primero, al principio del código, indico que voy a usar la librería VirtualWire con el numeral include y entre los signos coloco el nombre de la librería y un punto H. Ahora, en el apartado Voice Setup, establecemos la velocidad de comunicación con el módulo radiofrecuencia en 2000. Este valor se puede cambiar, pero considerando que tanto el emisor como el receptor deben tener el mismo valor, establezco el pin dato del receptor con la función bw piso set piso rdx piso pin. En este caso es el pin digital 3. Inicio la comunicación con el módulo con la función bw piso rdx piso start. Establezco el pin conectado a la base del transistor como una salida digital con la función pin mode. En este caso es el pin digital 4. Pasamos al apartado while loop, donde comenzamos creando una variable del tipo uin8 piso t, a la cual llamaré dato, donde se guardará el dato recibido, y creo otra variable del mismo tipo, donde indico la longitud del dato recibido, en este caso es de 1. Creo una condición que permitirá que el código se ejecute cuando reciba un dato. Para esto, en su argumento, coloco la función bw piso get piso mensaje, con dos parámetros, que directamente guarden la variable dato del carácter recibido. Dentro de esta condición coloco dos condiciones más. La primera indica que si el carácter recibido es igual a A, activa el transistor. Esto lo hago con la función digitalWrite. Esta función la explico en mi vídeo de salidas digitales que dejaré en la descripción. Ahora coloco la segunda condición con un else if, que indica que si el dato recibido es igual a B, entonces envío una señal de bajo al transistor para apagarlo. Con esto ya tenemos los dos códigos, para el emisor y el receptor. Ahora solo queda subirlo a la ATmega. Existe varias formas de subir el código a un integrado ATmega 328. La forma más fácil es subir el código normalmente a Arduino y posteriormente sacar a esta ATmega y colocarla en el circuito. Hacemos esto con cada uno de los integrados ATmega del receptor y emisor, al montarlo en el circuito tomando en cuenta que cada pin quede como lo establecimos al principio. Solo faltaría diseñar una carcasa, ya sea para una impresora 3D, cortadora láser u otro método manual para proteger el circuito, y añadir algunos puertos de carga, lo cual explicaré en un próximo vídeo, ya que este quedaría muy largo. Ahora, se puede observar que cuando presiono el pulsador, el sustain se activa, manteniendo presionado todas las notas que toque hasta que suelte el pulsador o pase algo de tiempo, como os mencioné a un principio. Esta forma de hacer un pedal inalámbrico no es lo más conveniente, ya que existe formas más económicas de realizar lo mismo, además que aún nos quedan muchos pines digitales, análogos y otras funciones del integrado ATmega que podrían ser usados para otras funciones, por lo que se podría mejorar este gadget para otras funciones que podría mostraros en un próximo vídeo. En fin, espero les haya sido de ayuda este video. Dale like y suscríbete para más contenido similar. Sin nada más que decir, adiós.